Bienvenidos a La Ruta de la Salud con Pau Ocaris y Natalia Murillo, un espacio lleno de consejos y herramientas de especialistas que abordarán temas de salud y bienestar, haciendo de crear conciencia algo sencillo y muy divertido. Iniciamos. Bienvenidos a La Ruta de la Salud. En este podcast hemos hablado de salud emocional, de salud física, pero hay un tipo de salud del cual no hemos hablado y es nada más y nada menos que de la salud financiera. Y por esta razón, el día de hoy tenemos aquí en La Ruta de la Salud acompañándonos a Marco González, quien es coach de negocios y quien nos va a platicar acerca de la salud financiera y también además de su relación con la abundancia. Así que quédense aquí. Estoy segura que van a disfrutar de este episodio porque tiene muchísimo contenido, muchísima información que les puede contribuir. Así que le doy la bienvenida a Marco. Marco, ¿cómo estás? Hola Pau, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, afortunadamente listo y con muchas ganas de participar aquí en tu podcast, poder compartir con tu audiencia algunos conocimientos, consejos y experiencias que pueda compartir de este tema tan importante, ¿no? Que es, a final de cuentas, la salud financiera, el empleo, el ingreso, los negocios, todo este mundo del dinero. Fíjate que hace ratito, antes de que comenzáramos a grabar, yo estaba haciendo una reflexión y dije, es que, o sea, todo mundo está preocupado por la salud física, incluso por la salud emocional. Y digo preocupado entre comillas porque como que a veces nada más decimos sí, nos preocupa, pero no tomamos acción. Pero bueno, estamos preocupados por eso. Claro. Sin embargo, de repente dejamos de largo la salud financiera, que es tan importante. Porque, a ver, si no tienes salud financiera, eso repercute en tu salud emocional. O si no tienes salud financiera y te enfermaste, o sea, salud física, ¿con qué lo vas a pagar? O sea, todo está conectado. De hecho, qué bueno que mencionas esto, Pau, porque a pesar de que no hablamos mucho de la salud financiera y del dinero, es uno de los pocos recursos que necesitamos, una de las pocas cosas que necesitamos que está en nuestra cara todos los días. Por ejemplo, tú hablabas ahorita de la salud física o emocional, mental. A lo mejor estoy enfermo, me dio gripa, o me duele la cabeza, o me siento triste o enojado. Y de hecho no hago nada, no voy al doctor, espero a que mañana me sienta mejor, a lo mejor estoy triste, deprimido, enojado y pues espero a que se me pase, o etcétera. No atiendo el problema, pero de hecho el dinero necesitamos ver qué onda con él todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos comer, necesitamos pagar renta o un espacio donde vivir, necesitamos vestirnos, necesitamos transportarnos. O sea, no es algo que podamos decir como a lo mejor una gripa, un dolor de cabeza, que podamos dejar pasar y decir, no, pues si me sigue doliendo en 2 o 3 o 5 días, pues ya voy al doctor. El dinero necesitamos que vamos a desayunar o comer, qué le vamos a dar a nuestros hijos, si los vamos a llevar a la escuela o no. Entonces, es súper importante que aprendamos a hablar del dinero, a gestionarlo mejor, por supuesto, a tener mejores hábitos y costumbres. Yo en mi práctica analizo la salud financiera, el dinero, la riqueza, el trabajo, los negocios desde 2 puntos de vista. El holístico, todo lo emocional, espiritual del dinero, la atracción, la aversión al mismo inconsciente que puede haber. Y por supuesto también desde el punto de vista financiero técnico, los hábitos de ahorro, de inversión, de adquisición de deuda, todo eso, ¿no? Creo que los 2 lados son necesarios para atacar este problema del dinero o esta cosa que está ahí, que es tan importante, que es el dinero y la salud. Oye, Marco, y bueno, hablando de la salud financiera, que abarca tantas cosas como lo acabas de mencionar, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer consciente para que exista esta salud financiera, ¿no? Porque ¿cuánta gente hay allá afuera que desea, que dicen, no, es que yo quiero tener más dinero, es que yo quiero sentirme libre financieramente, pero que pues quizá no lo está logrando? Hay varias cosas. Número 1, me gustaría recalcar que de repente nos demos cuenta dónde vivimos y que tenemos acceso a qué cosas.
Hace 100 años, los hombres más ricos del planeta, los Rockefeller, los Carnegie, los grandes varones del siglo XX de hace aproximadamente 100 años, no hubieran soñado ni siquiera tener las comodidades con las cuales hoy la gente en las clases más bajas socioeconómicas tiene. Acceso a un refrigerador, a un transporte público, a un parque, a una calle, a asistencia social médica, etcétera, tantas cosas, ¿no? Entonces veamos las ciudades donde vivimos, veamos, mira este estudio, ¿no? Estos micrófonos, estas luces, todo lo que tenemos ahora es, número uno, reconocerlo y creo agradecerlo, ¿no? Entonces hay que tomar tantita perspectiva de lo que es el dinero, la abundancia y de lo que tenemos. Y siguiente paso, sí, tenemos que ver qué hacer para tener mejores hábitos financieros, poder tener un mayor ingreso, poder tener un empleo mejor pagado, un negocio que te dé un poquito más, etcétera. Entonces, hay una cuestión muy importante que a mí me gusta recalcar y es el tema de que siempre platicamos a veces con amigos o familia esta pregunta. ¿El dinero o la riqueza te da la felicidad? Y de hecho, lo mencionaba hace un ratito, hay un estudio científico, porque muchos luego decimos, ¿sabes qué? No, el dinero no da la felicidad la da muchas otras cosas. Pero el dinero sí contribuye, ¿no? A ver, cuéntanos esos estudios científicos. Creo que todos podemos estar de acuerdo que la felicidad, ese sentimiento de bienestar de largo plazo, por supuesto, la da la familia, los lazos humanos, ¿no? Esos seres queridos, nos da nuestra salud física, nos da la salud laboral, nos da nuestra salud mental, emocional, el poder viajar, el poder explorar el mundo en el que vivimos, el poder aprender, tantas cosas, ¿no? Que nos pueden dar esa gran satisfacción. A pesar de ello, hay un estudio científico ya puntual que nos dice, ¿sabes qué? El dinero sí da la felicidad o el bienestar hasta cierto punto. Entonces, para resumir este estudio científico que fue publicado en una revista científica en Estados Unidos en septiembre del 2010, entrevistaron y trataron a más de 400,000 personas para que contestara estas encuestas y se determinó que sí, el dinero hasta cierto punto, cuando cumples o satisfaces tus necesidades básicas e intermedias, sí te da un gran bienestar o felicidad. O sea, por ejemplo, si, no sé, mi hijo, mi mamá está en el hospital y está, no sé, enfermo y yo necesito pagar algo y tengo el dinero, el acceso fácil al dinero, pues claro que digo, ¡ay, qué descanso! Mira, ¿no? La diferencia entre no tener nada de dinero y vivir abajo de un puente con tus 2 hijos sin poder darles de comer, etcétera, vivir en una situación muy precaria y tener cierto ingreso donde ya tienes un lugar donde vivir, donde ya tienes comida que poner en la mesa y donde no tienes que batallar día a día, desayuno, comida y cena a ver cómo te las arreglas para conseguir dinero para comer, para darle de comer a tus hijos, donde tengas que vender chicles o mazapanes o limpiar parabrisas o si no hasta robar para poder alimentarte a ti y a tu familia. Entonces esa diferencia, claro que da bienestar, claro que da felicidad el poder ya tener un lugar donde vivir, donde tener ya comida que alimentarte a ti y a tu familia, donde poder ya llevar a tus hijos a la escuela, donde poder ya tener acceso a un doctor, etcétera, donde poder pagar un transporte público y moverte en 20 minutos de un lado de la ciudad a otro, a tu trabajo o a tu escuela, claro que da felicidad y bienestar. Ya es después, cuando la gente tiene un ingreso mediano, la diferencia entre ese ingreso y un ingreso ya más alto, ahí ya la felicidad o el bienestar se acorta. Entonces ya si alguien, voy a hablar de números, pero simplemente son un ejemplo, ¿no? Entonces la diferencia, por ejemplo, entre ganar 0 pesos a ganar 10,000 pesos al mes, por decir algún número, es enorme en niveles de felicidad y bienestar. Claro. La diferencia entre ganar de 10,000 a 30,000 pesos al mes,
existe. Todavía sí esos 20,000 pesos de diferencia mensuales hacen una buena diferencia. Pero ya la diferencia entre ganar 70,000 y 82,000 no es tanto la diferencia en tus niveles de bienestar. O ganar 300,000 a 520,000 ya no es tanto. Sí es más dinero y de alguna manera puedes conseguir más cosas, pero ya no es tanto. O sea, no se trata como de las cosas que puedes conseguir con el dinero, sino como esta sensación de paz de tengo un respaldo que está ahí para cualquier cosa, para cualquier necesidad, lo que comentabas tú, ¿no? Para satisfacer mis necesidades básicas sin preocuparme. El dinero puede comprar comodidad, puede comprar seguridad, reducir el estrés que puede alguien tener, pero después de cierto punto ya no da paz, ya no da amor, ya no da propósito en la vida, ni alegría profunda. Todos conocemos o hemos leído o hemos visto en las noticias de millonarios, multimillonarios que se quitan la vida. Que se sienten vacíos. Que se sienten que su familia los odia, que sus empleados no lo quieren, etcétera, ¿no? Que tienen 1000 problemas emocionales, mentales, familiares, relacionales. Entonces, ya el dinero en ese punto no es tan importante. Entonces. Oye, Marco, y bueno, ya con todo este contexto, ¿qué nos podrías compartir que nos pueda ayudar como a comenzar a tener hábitos de salud financiera? Mira, rápido te comento un poco el lado holístico del tema. Todos tenemos una historia del dinero. Es decir, desde que éramos niños, ¿de qué se hablaba en nuestras casas acerca del dinero? Nuestros papás, ¿qué decían acerca del dinero? No tenemos dinero. Cuando tú les pedías un juguete, no, olvídate, no tengo dinero, no hay dinero, no hay dinero. El dinero, la gente rica es mala, la gente rica es corrupta. Digo, había hasta principios en la iglesia, ¿no? Que los votos de pobreza, el decir que el pobre es bueno y el rico es malo, era algo, es algo todavía muy, muy popular, ¿no? Entonces, ¿qué escuchamos de niños en nuestras casas? ¿Qué nuestros papás, qué nos inculcaron del dinero? Y el tema es que esas cosas que a lo mejor escuchamos hace 30, 40 años, 20 años, lo que sea, aunque creamos que ya no están presentes, sí siguen en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Entonces tenemos que aprender a identificar qué traumas o bloqueos de dinero, qué sentimiento de miedo o escasez al dinero, porque claro, si tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿te gustaría tener más dinero? 100% casi, yo creo te va a decir que sí, quiero más dinero, me encantaría tener más dinero, pero inconscientemente le tienen miedo. Por ejemplo, si sus papás le decían que no, los ricos son malos porque roban o son corruptos o se van al infierno. Sí, entonces imagínate, entonces tú te generas esta idea de que el ser rico es malo y el ser pobre es bueno. Entonces toda tu vida, las siguientes décadas pasas inconscientemente bajo este esquema y entonces tú rechazas inconscientemente ganar o tener más dinero, ser próspero, inconscientemente. Entonces por eso hay que identificar esas cosas que te decían de pequeño y después empezar a cambiar el discurso mental adentro de ti. El dinero es bueno, el dinero atrae abundancia y puedo construir cosas padrísimas con dinero, ¿no? Entonces empezar a pensar un poco así. Okay. También la gente que piensa cuando recibe o gasta dinero, ¿cuál es el sentimiento cuando le llega el recibo de la luz o del agua? Enojo, ¿no? O cuando va al súper y se gasta 1,000 o 2,000 o X cantidad de dinero cuando tiene que pagar en la caja. O cuando le llega una deuda o tiene que pagar esos meses sin intereses o tiene que pagar la colegiatura, lo que sea. ¿Qué sentimiento provoca en ellos? De enojo, de chin, otra vez tengo que gastar y ya me quedé sin lana en la cuenta. ¿Y qué sentimientos provoca cuando recibes tu cheque quincenal o un dinero o vendiste algo o cuando tienes cierto ingreso? Hay que tener mucho cuidado con lo emocional, con el lado emocional de nuestra experiencia con el dinero. Hay que procurar, por supuesto, cuando lo gastamos,
por supuesto, ¿no? Tener un sentimiento de responsabilidad, de decir, ok, tengo que pagar el agua, el recibo del agua este mes, este bimestre. Gracias, agua, por brindarme agua 60 días, ¿no? Qué padre. No tener ese sentimiento de de escasez, de ya tengo que pagar otra vez. Cuando pago la colegiatura de mis hijos. Con gusto. Qué padre, porque mis hijos se están educando y están recibiendo conocimientos padrísimos y están formándose, etcétera. Con todo lo que gastemos, tener un sentimiento positivo. Y cuando recibimos dinero, por supuesto, agradecerlo y agrandarlo. Entonces, eso desde el lado mental, emocional. Y por supuesto, desde el lado técnico, pues tener buenos hábitos financieros. La salud financiera o administración financiera, como le queramos llamar y ver, yo creo que debería de ser una materia desde las primarias. Sí, coincido contigo. Así como creo debería de ser nutrición, ¿no? Educación física, ejercicio, que creo que lo es, pero debería ser un poquito más. Así como la inteligencia emocional, la buena gestión de nuestras emociones debería ser parte de una educación integral desde los primeros años. Ciertamente la salud financiera, la educación financiera debe de serlo. Entonces tenemos que tener buenos hábitos financieros, tratar de incrementar nuestros ingresos, tratar de disminuir nuestros gastos y nuestras deudas, vigilar muy bien los intereses que pagamos en nuestras tarjetas de crédito, en nuestros otros tipos de préstamos que tengamos. Ahorrar. Hay muchos instrumentos de ahorro y de inversión que nos pueden dejar muy buenos dividendos y ganancias. Hemos tenido una inflación alta los últimos 3-4 años desde la pandemia, pero hemos tenido tasas de interés altas que para un inversionista o ahorrador le han pagado un interés que no se había visto en muchos años. Entonces hay que aprender, hay que educarse. ¿Qué instrumentos financieros me convienen? ¿Cuál es? Un inversionista puede ser o muy conservador o muy arriesgado. Hay que encontrar nuestro lugar, nuestra tolerancia, considerar nuestra edad, nuestro horizonte de inversión y ver en qué instrumentos podemos invertir cada uno de nosotros. Hacer una verdadera planeación financiera. Como te decía, disminuir esos gastos innecesarios que de repente tenemos. El cafecito en X cafetería que ya me costó 80, 100 pesos y me lo tomo todos los días, pues híjole. No, pues si haces la cuenta, sí. Es la cuenta en 30 días, ¿cuánto es eso, no? Entonces, por ahí tratar de disminuir ciertas cosas, tener mejores hábitos financieros, educarte. La mejor inversión, sin lugar a dudas, siempre es en nuestra mejora personal, en nuestra educación financiera, en este caso. Entonces, cómprate un libro de educación, de finanzas y aprende a gastar menos en lo innecesario y a gastar más en ti y en los tuyos, en cosas que verdaderamente te van a dejar más y valen la pena. Hay tantas cosas. Yo sé que a ti te gustan mucho los libros. ¿Algunos libros que nos puedas recomendar con respecto a estos temas? Híjole, hay varios. ¿Hay varios? No, por supuesto. El de Padre Rico, Padre Pobre es un básico de las finanzas. Yo apelaría a un libro que se llama Hábitos Atómicos. Sí, buenísimo. Y que, si precisamente no habla de finanzas per se, habla de la buena formación de hábitos, ¿no? Obviamente. Claro, que son súper importantes para las finanzas. Para poder, buenos hábitos financieros. Si tienen este libro y lo aprenden y se forman buenos hábitos y lo aplican a sus finanzas, creo que va a ser genial. Entonces, si yo pudiera recomendarles un libro, sería ese. Hay varios libros. El hombre más rico de Babilonia, Mi cerito financiero. Hay varios libros que de manera técnica les pueden explicar la administración financiera, cuestiones de tasas de interés, de costos, de gastos, Exceles y tablas donde tienen que poner su presupuesto, consejos muy prácticos. Y eso está muy padre. Pero ¿sabes qué? Yo me iría a YouTube. A podcasts como como hay un chorro de podcasts exclusivamente dedicados a la gestión del dinero, en donde te dicen
te hablan de planes de retiro, de instrumentos de inversión, de disminución de deudas, de tarjetas de crédito, de préstamos hipotecarios, de inversiones, de negocios, de emprendimientos, 1000 cosas. Estaba escuchando el otro día un video de un campeón de luchas en Estados Unidos que dijo, ¿sabes qué? A los 19 años yo me puse a ver YouTube, pero no videos de música, ni no gatitos o perritos. Me puse a ver videos de educación, ajá, de motivación, de mi tema también, de luchas y esto, pero me motivé a tal grado y aprendí tanto que me hice campeón en 2 años, mundial. De ser un chavo de 19, 20 años, sin educación formal universitaria, con una familia un poco descompuesta, encontré motivación e inspiración en podcasts publicados en YouTube. Entonces, claro que hay grandes libros y padrísimos manifiestos de finanzas, pero con que vayamos de repente a ciertos canales como este y como muchos otros que hay de educación financiera, yo creo que la gente puede aprender muchísimo. Oye, pero a ver, también aquí te tenemos, porque obviamente aquí en la Ruta de la Salud traemos a los mejores especialistas y pues si ustedes conocieran el currículum de este señor que tengo aquí enfrente, obviamente él también se dedica a esta parte y ¿nos puedes platicar un poquito acerca de talleres que tengas, asesorías, consultorías? Claro. Porque la gente también tiene que saber que tú también te dedicas a esa parte. Por supuesto. Yo doy coaching financiero a empresas, a personas, a organizaciones públicas sin fin de lucro. Doy talleres. Por supuesto, te estaba contando, en un par de días voy a dar un taller sobre la abundancia financiera precisamente. Me he especializado, di clases en diferentes universidades y escuelas. Doy también coaching y asesorías empresariales en temas de responsabilidad social corporativa, de operaciones, de mejor gestión de la innovación en las empresas. Entonces me he apasionado y me he metido muchísimo a estos temas. Entonces estoy, por supuesto, a la orden de quien sea que requiera un poquito de ayuda con sus gastos personales, con una mejor gestión de sus finanzas, también para empresas, para organizaciones. Lo disfruto mucho y siento que cuando yo ejerzo un proyecto de consultoría, en este caso financiera, el cliente, espero, aprende bastante, mejora sus hábitos y sus gastos y sus ingresos, y yo también aprendo mucho de ellos. Es un proyecto de asesoría y mentoría es simbiótico, sí, donde los dos nos nutrimos, ¿no? Entonces me siento súper afortunado de poder hacer esto. Estoy a la orden. ¿Hay algún medio de contacto? Por supuesto, les voy a dar mi número de teléfono de WhatsApp. Podrían mandar un mensajito por ahí. Es 33 23 12 45 54. Por ahí estoy a la orden. Pueden comunicarse conmigo y podemos trabajar sin ningún problema. Te voy a dar ya casi por último una frase que me gustó mucho. A ver, échala. De Jim Rohn, que es un gurú de la productividad y los negocios y del crecimiento personal de Estados Unidos. En paz descanse, ya falleció el señor. Y decía que si todo el dinero del mundo se fuera a quitar de las personas y a redistribuir en partes iguales a todos, no sé, si en el mundo hubiera, y esto me estoy inventando el número, si hubiera 100 trillones de dólares y a cada persona le fuéramos a dar $1,000, $10,000, ¿no? A todos los 8,000 y pico millones de personas en el mundo recibieran la misma cantidad de dinero, en un periodo no muy largo de tiempo, el dinero estaría en las manos originales. Okay. Habría la gente que tendría $1,000 millones y la otra que tendría $10 en su bolsa. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero encuentra el camino a donde pertenece. Entonces hay que hacer un esfuerzo consciente porque nos pertenezca un poquito más, por educarnos más, por procurarlo más, por tener mejores hábitos mentales, emocionales, técnicos, financieros. Sobre esto, otra analogía. Un asesor financiero del cual aprendí muchísimo dijo un día, cuando te cases, antes de casarte, cuando estés con tu novia y le pidas y se comprometan,
habla con ella de finanzas hasta más no poder, ya que es una de las principales causas de separación de los matrimonios, de conflicto, de problemas, ¿no? El dinero. Habla con tu novia y dile, oye, y la vas a llegar a conocer, por supuesto, pero tengan una conversación muy franca del dinero. De finanzas. Dile a tu novia, ¿cuánto gastas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué visión de vida tienes financiera conmigo? ¿Vamos a comprar o a rentar una casa? ¿Vamos a viajar o no viajar? ¿Qué carro vamos a tener? Oye, ¿qué tarjetas de crédito tienes y qué tasa de interés pagas? ¿Qué visión tienes de poder hacer un negocio y poder contribuir más a la economía familiar? Habla de todos los temas, sé súper transparente en este sentido, porque va a valer la pena y le va a dar muchos años más de vida a tu matrimonio que si no lo haces y es un tema tabú, ¿no? Entonces, hay muchos temas que tenemos que empezar a entrarle con el dinero, hablando de nosotros mismos y nuestros hábitos, hablando de nuestra pareja, nuestra esposa o esposo, nuestras familias, nuestros hijos, porque sí, el dinero es causa de mucha discordia, lamentablemente. Entonces hay que hablarlo. Te voy a dar otro tip más. Por último, hay un libro padrísimo que se llama Las 7 frecuencias de la comunicación, donde el autor dice, para que alguien sea un gran comunicador se necesitan 2 cosas. Una, empatía, es decir, escuchar a la otra persona, entenderla, no ponerte en sus zapatos, ponerte en su alma, entender sus emociones, sentirlas, vibrarlas, realmente verla a la otra persona con quien te estás comunicando. Y la otra característica es autenticidad, que es lo contrario, es permitir que la otra persona te vea, te sienta, te escuche, vea lo que hay en tu corazón, es esa vulnerabilidad que tienes, mostrarla, por supuesto, ante tu esposa, tus familiares, debe de ser, es súper importante. Y lo menciono por esto, ¿no? Por lo que estaba hablando de la gestión del dinero y cómo nos comunicamos con los demás, con nuestros familiares sobre el dinero. Hay que hablar directo, derecho, con transparencia, honestidad, sobre este tema que es tabú y que le tenemos miedo. Hay que entrarle y hay que tener mejores hábitos mentales, emocionales, técnicos, financieros. Dejar que este tema ya no sea tabú. O sea, sí, ya. Hay que ser abiertos, hay que entrarle. Hay otros países donde el tema del dinero es mucho más accesible y abierto y las personas lo hablan en sus familias, con los amigos. Lo que no se habla no existe. Entonces, no existe. Aquí le tenemos miedo y no queremos preguntarle a nadie acerca del dinero y de cómo está de dinero y si está bien y si está mal y cuánto esto y cuánto lo otro. No, creemos que es algo muy personal. Y mientras, por supuesto, hay cuestiones personales y hay cuestiones que, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de privacidad, no se pueden ni deben mencionar, muchas otras cosas sí las podemos empezar a hablar y a arriesgarnos un poquito más en ese ímpetu de compartir cuestiones de dinero, de negocios, de ingresos, de egresos. Una jefa que yo tenía cuando trabajaba para la Embajada de Estados Unidos en México me decía, ¿sabes? Ella me decía, vengo de trabajar en la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, en Israel. Me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre los mexicanos y los judíos? En ciertas cosas. Me decía, y yo, ¿cuál? Me dice, ¿por qué crees que los judíos tienen tanto éxito en los negocios, con el dinero, con empresas, con sus productos, con su innovación, con su tecnología? Es un gran centro de innovación y tecnología y financiero, Israel. Y hay otros temas, no estamos hablando de política, de geopolítica y otros temas, ¿no? De innovación financiera, tecnológica, del dinero. Me decía de los negocios, de los emprendimientos. Me decía los judíos, los israelitas arriesgan, no le tienen miedo al fracaso. Se echan al ruedo y toman riesgos calculados, pero se ponen ahí, salen al ruedo, se presentan ante el mundo y dicen su valía y proponen negocios y se van para adelante. Me dice, los mexicanos yo los noto miedosos, que le tienen miedo al riesgo, al fracaso. Prefieren que no se burlen de él, a veces sus propios familiares, sus propios papás, sus propios hermanos, y que no te digan, te dije, no iba a funcionar tu negocio, mejor ya ponte a buscar una chambita que sea más segura.
Entonces, se me quedó grabado eso y yo dije, chin. Es cierto, mientras, por supuesto, hay gente mexicana muy echada para adelante y muy arriesgada. Creo que las grandes masas y los sistemas educativos y las formas de pensar de muchas familias sí son un poquito más con aversión al riesgo y con miedo y con el pensamiento de escasez y de buscar seguridad, que es una necesidad primaria del ser humano, pero que a veces es tan grande esa necesidad de seguridad que nos previene de poder salir y arriesgarnos un poquito más y innovar y pensar creativamente para emprender, para asociarnos y buscar tecnología que pueda transformar a nuestras empresas y crecer y exportar o vender servicios altamente tecnológicos a países, a científicos, a empresas de otros continentes y tantas cosas que se pueden hacer con esa forma de pensar un poquito más vanguardista, sin tenerle miedo al riesgo. Se dice, ¿no?, que cada escalón que es un fracaso es necesario para llegar a la cima, que es el éxito. O sea, hay que intentar las cosas y si fracaso, no dejarlo, no renunciar. ¿Qué ajusto y cómo puedo seguir adelante? ¿Qué cambio? Entonces recibir retroalimentación del cliente, de los proveedores, de los grupos de interés de cualquier empresa o negocio. ¿Qué me hace falta? Y así mejorar y no ver el fracaso como algo final, como algo terrible, como algo donde me van a bulear, se van a burlar de mí si fallo en este negocio. Más bien hay lugares y hay países donde te dicen, te falló esto, pues qué padre, ¿qué aprendiste? ¿Cómo sigues para adelante? ¿Cómo cambias? ¿Cómo mejoras? Entonces, imagínate, es la historia de los inventores. ¿Cuántas veces crees que Tomás Alva Edison, Tesla, Albert Einstein, se equivocaron muchísimo? Se equivocaron en sus experimentos. Pero siguieron. Lograron cientos y miles de veces. ¿Cuántas personas nos rendimos a la segunda, tercera, a la primera vez que fracasamos? A la segunda, tercera, décima. No, pues hay que seguir e intentarlo. Entonces, espero que se queden con esta mentalidad de optimismo, de echarnos para adelante, de ser transparentes, de hablar las cosas, de gestionar, de educarnos, de invertir en nosotros mismos y vivir, que esta vida es corta, ¿no? Entonces tratar de vivirla un poquito mejor, hacer amigos, agradecer, tener buenas relaciones personales, que es lo que a final de cuentas nos da esa felicidad y ese bienestar, ¿no? Entonces los quiero dejar pues con este mensaje de positivismo, de optimismo, de aprendizaje, de valentía, de coraje, de buena gestión de nuestros pensamientos y de nuestras emociones para procurar mejores hábitos financieros, tanto emocionales, espirituales, mentales como técnicos financieros que están ahí. Marco, pues de verdad, muchísimas gracias. Creo que todo esto que nos platicas es bastante importante, bastante interesante. Creo que por ahí tenemos una tarea enorme de cosas que tenemos que reflexionar. Ha sido un gran episodio. Ojalá que no sea la única vez que nos acompañes por aquí en la Ruta de la Salud. Y pues muchísimas gracias, de verdad que apreciamos que hayas estado aquí. Gracias a ti, Pau. Agradezco de verdad enormemente la oportunidad. Les mando a todos en la audiencia buenísima vibra. Estoy a sus órdenes. Y bueno, hay que construir un Morelia mejor, un Michoacán mejor, un México mejor, un mundo mejor para nosotros y nuestras familias. Adelante. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio de La Ruta de la Salud. Y bueno, si este capítulo te gustó, pues compártelo con alguien más. Gracias por acompañarnos en La Ruta de la Salud. No olvides seguirnos para más consejos y herramientas de nuestros expertos. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos haciendo de tu bienestar algo divertido de qué hablar. Hasta la próxima.